Buen día, soy Diego Ardura y en este vídeo vamos a hablar sobre la validez de constructo y vamos a ver unas primeras nociones sobre cómo se puede medir este tipo de validez. La validez de constructo está relacionada con la medida en que el instrumento refleja la teoría a partir de la que se ha construido, ¿no?, ese instrumento. Eh, Eso nos va a permitir interpretar las puntuaciones dándoles un significado teórico. Posteriormente veremos un ejemplo concreto que permitirá aclarar esta definición. Recordemos ahora que existen dos tipos de variables: las observables, que son, como su nombre indica, medibles directamente, y las latentes o no observables, que, que hay que medir a partir de otras que sí son observables, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento, la motivación, la personalidad. Ahí es importante que hagamos una operativización y esa operativización nos va a permitir medir las variables que no son observables directamente. Para hacer una validez de constructo vamos a presentar las ideas básicas del análisis factorial, que no es un análisis que sea objeto de este vídeo, porque es algo más avanzado, se escapa un poco del propósito del taller, pero veremos las ideas básicas para ir introduciendo el concepto. Vamos a ver en un ejemplo lo que decíamos antes de las variables latentes y las variables observables. Sería la validación de un cuestionario que busca medir el interés hacia las distintas ramas de bachillerato de los estudiantes de ESO. Entonces, en ese instrumento tendríamos tres dimensiones: el interés por las ciencias naturales, el interés por las ciencias sociales y el interés por las humanidades. Estos serían las variables latentes no observables. ¿Cómo podemos medirlas? Pues lo vamos a hacer a través de un conjunto de ítems que sí son cuestiones observables y que podemos plantear a los estudiantes para que valoren, ¿no?, en una escala, por ejemplo, tipo Likert. Entonces, para medir el interés por las ciencias naturales, pues podríamos definir ítems como: me gustan los animales, estoy al tanto de los avances en la medicina, me gusta estudiar química, o si voy a una ciudad nueva visito el Museo de Ciencias. O sea, estos ítems estarían relacionados con el interés hacia las ciencias naturales. Y lo mismo podemos hacer con el interés hacia las ciencias sociales y con el interés hacia las humanidades. Es decir, nosotros en principio planteamos un instrumento en el que tenemos 4 ítems asociados a la dimensión ciencias naturales, interés por las ciencias naturales, 3 ítems a la dimensión interés por las ciencias sociales y 4 ítems al interés por las humanidades. ¿Cómo funcionaría la validez factorial? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, básicamente, de una manera muy sencilla, lo que tenemos que ver es si esos ítems que están enunciados para medir, pues por ejemplo, el interés por las ciencias naturales, como son estos naranjas, el interés por las ciencias sociales, como son los azules, y el interés por las humanidades, como son los verdes, están agrupados en factores. Pero básicamente, eso lo vamos a decidir examinando las correlaciones entre los ítems. Es decir, los ítems que están dentro de un mismo factor, por ejemplo, los azules estarían dentro del factor interés por las ciencias sociales, deberían correlacionar mucho entre sí y correlacionar poco con los de distinto color, ¿no? O sea, un ítem azul debería correlacionar poco con un ítem naranja o con un ítem verde, pero debería correlacionar fuertemente con otros ítems azules. De manera que estaríamos dando una evidencia de que los ítems que inicialmente habíamos preparado para medir una dimensión, efectivamente miden esa dimensión y no otra, ¿no? ¿Cómo decidimos esto? Bueno, pues hay que hacer un análisis factorial, que, como decía, es algo un poco más complejo. Primero tendríamos que hacer lo que se llama un análisis factorial exploratorio y luego un análisis factorial confirmatorio, pero básicamente la principal información está en las correlaciones entre ítems. O sea, esos ítems que decimos que miden lo mismo, miden el mismo constructo, deben quedar agrupados en el análisis de correlaciones. Y aquí, en este ejemplo, lo podemos ver. O sea, si nos fijamos en los ítems, en las correlaciones entre los ítems naranjas, vemos que el ítem 1, que es naranja, correlaciona fuertemente con el ítem 4, que también es naranja, con el ítem 7, que también es naranja, y con el ítem 10, que también es naranja. Y sin embargo correlaciona de manera muy débil con los otros ítems. Es decir, parece que estos ítems están midiendo todos lo mismo, que es
el interés de los estudiantes por las ciencias naturales. Lo mismo con los otros grupos de ítems. Los ítems azules, que eran para medir el interés de los estudiantes con las ciencias sociales, pues como vemos, correlacionan mucho entre sí y poco con los demás. Y los ítems verdes, lo mismo, correlacionan mucho entre sí y poco con los demás. O sea que los coeficientes de correlación entre los ítems verdes se acercan a 1 y los demás están próximos a 0, o sea, son correlaciones muy débiles. Esto es un poco la idea de lo que nos permite, cómo nos permite el análisis agrupar a los factores, a los ítems en factores, perdón, en dimensiones, ¿no? Y de esa manera confirmaríamos que todos los que están agrupados están midiendo el mismo constructo. Como decía al principio, se trata de una primera aproximación a esta idea del análisis factorial como evidencia de validez de constructo. No estamos viéndolo en detalle, pero es una primera idea que conviene tener antes de seguir profundizando en este tema. Como resumen final del taller de validación, indicamos cómo abordar la medida en un proyecto de innovación docente. En el proyecto de innovación docente, nosotros queremos recoger evidencias de cómo está funcionando nuestra innovación. Para recoger evidencias de cómo está funcionando nuestra innovación, para recoger esos datos, vamos a necesitar una serie de instrumentos. Imaginemos que queremos medir cómo impacta la innovación en la motivación de nuestros estudiantes. Pues necesitaríamos instrumentos de medida que nos permitan recoger datos de una manera válida y fiable sobre la motivación de nuestros estudiantes. Entonces, el proceso sería sencillo. En principio, tenemos que definir qué queremos medir. Después haríamos una búsqueda bibliográfica de instrumentos previamente validados para ese mismo propósito. Y entonces ahí nos pueden pasar dos cosas: que encontremos esos instrumentos en la literatura adaptados a nuestra muestra, a la misma cultura, al mismo idioma, la edad de los participantes. Si los encontramos, utilizamos esos instrumentos proporcionando las evidencias de validez de los trabajos en los que se validaron, y si no, tendríamos que diseñar y validar el instrumento específico para la innovación. Como hemos dicho a lo largo del taller, la mejor opción es que haya instrumentos en la literatura que nos sirvan, puesto que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo de análisis y nos permitirá pues, evaluar nuestra innovación de una manera más sencilla. En el caso en el que no estén esos instrumentos disponibles, pues tendríamos que adaptar algunos que ya existan o crear otros desde cero, lo cual, bueno, pues nos supondría un trabajo más intenso.